defender a tu amigo o mentir frente al juez. Aquí vamos a ver y vamos a hablar sobre el juicio de Mike Rose, uno de los capítulos más vistos en la serie de Suits. Espero que les guste y vamos a aprender mucho de derecho con estas imágenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos han pedido mucho que sigamos reaccionando ante la serie de Suits, y qué mejor que hablar sobre capítulos que hablan de contenido jurídico de fondo, de lo más complicado del proceso penal, que es comparecer a juicio y utilizar las técnicas de litigación. Vamos a utilizar en este capítulo el episodio 14 de la temporada 5, en donde empieza el juicio de Mike Rose, en donde lo están vinculando de haber generado un fraude, así lo mencionan en la serie, por haber simulado que es abogado cuando no lo es. Por eso vamos a reaccionar a cada una de las escenas más importantes y vamos a aprender derecho con esto. Vamos con la primera escena. Somos niños, casi 20 años. ¿Era cercano a él? Era mi mejor amigo. ¿Todavía son amigos? Dudo que lo seamos después de esto. ¿Después de qué? Después de que me pregunte sobre la serie de eventos que nos han traído aquí. Hablaremos de esa historia en un minuto, pero antes quiero hacerle una pregunta sobre los eventos actuales. Mike Rose lo buscó hace 3 días en un intento por evitar que testificara en su contra. Sí, eso hizo. Esta escena es muy importante porque estamos viendo al amigo entrañable de Mike Rose testificando en su contra dentro del juicio. Entonces, aquí es donde nos ponemos a pensar, ¿qué habrá pasado? ¿Le habrán ofrecido dinero, impunidad? ¿Qué le habrán ofrecido al amigo para que declarara ante el juicio? Es muy importante entender este punto. Dentro de los procesos penales, la mayoría de los testigos y las personas están obligadas a declarar. Sin embargo, algún tipo de personas tienen la facultad de abstenerse a declarar, y más que nada por el tipo de relación que tienen con la persona acusada del delito, que eso lo vamos a ver más adelante. Sin duda, esta escena nos introduce a este juicio de Mike Rose y vamos viendo cómo es que quieren la fiscalía construir la idea de que Mike Rose no fue a la universidad y que todo esto ha sido un fraude, es decir, su desempeño como abogado. Bien, ahora vamos a la segunda escena, y precisamente aquí el equipo de Mike Rose, su equipo de defensa, están haciendo una simulación de juicio. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque con eso tanto los testigos como la fiscalía y la defensa van a darse un panorama de qué puede pasar en juicio. Entonces es de suma importancia que se tengan a la vista las probables flaquezas, los probables problemas que puede haber dentro de un juicio, para que puedan atacar y que no los tome por sorpresa. Damas y caballeros del jurado, van a escuchar muchas cosas los próximos días. Pero la verdad es que este caso se trata nada más de que frías y crueles insinuaciones. Y el asunto es que soy capaz de relatar cada uno de los elementos de jurisprudencia en Nueva York. Y a pesar de eso, la fiscalía va a tratar de convencerlos de que soy un fraude que no solo pasó el examen. ¿Qué pasa en los alegatos de apertura? Si alguno de ustedes, abogados, se encuentran en algún momento exponiendo sus alegatos de apertura, existe la posibilidad de que ustedes sean elocuentes, de que ustedes cuenten una historia. Sin embargo, dentro de México hay que atender a lo que refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se tiene que hacer una descripción sumaria de la acusación, si estamos hablando por parte del fiscal, y con las pruebas que vamos a pretender acreditar esa acusación. De eso trata el juicio. Y la defensa, al momento de presentar sus alegatos de apertura, tiene libertad para expresar lo que él considere para efectos de acreditar su postura defensiva, que pueden ser muchas dependiendo de la estrategia de cada defensor. Así que aquí lo que está haciendo Mike Rose en compañía de su abogado y su mentor, que es Harvey Specter, es precisamente practicar para efectos de ver cómo van a generarse los alegatos de apertura y cuáles son los probables problemas que pudieran presentarse. Es bien importante hacer un juicio, tratar de hacer un juicio lo más acercado a la perfección posible, ya que recuerden que todos los juicios del proceso penal, la persuasión genera un gran impacto también dentro del tribunal. Es muy importante. Vamos a seguir. Ni fue a la facultad, no se graduó de la universidad.
No existe una sola pieza de evidencia sólida que pruebe que no estudié en Harvard, señores. No hay registro de pagos de colegiatura, ni registro de una dirección en Boston, ni siquiera una sola foto en el anuario. Hablemos del anuario. Como les dijo, no estoy en el anuario. ¿Dónde está Mike Ross? Lo que no les dijo es que otros 25 estudiantes tampoco están en el anuario. ¿Y están siendo acusados de fraude? Claro que no, porque no enviamos personas a juicio por resfriarse justo el día de la foto y sin importar Lo que les diga, el hecho es que Mike Ross no es un abogado, es un fraude. Aquí es bien importante generar esa persuasión que están realizando aquí los abogados en el juicio simulado. Recuerden que los alegatos de apertura es la primera impresión que le das al tribunal. La mayoría de las técnicas de litigación recomiendan que dentro de los primeros 2 minutos trates de captar la atención del tribunal. Por eso es importante generar este tipo de argumentos fuertes, como los que está generando Mike Rose, que pongan a dudar, que pongan a pensar al tribunal. Siempre es bien importante empezar fuerte y terminar fuerte. Y eso es lo que están haciendo en esta serie, que es muy buena, porque la verdad es que generan las técnicas de litigación y los guiones son ad hoc a lo que sucede en la realidad jurídica. Vamos a ver esta escena. Eres un imbécil, esto no es real. A mí no me interesa si es real o no. ¿Crees que Gibbs no va a hacer cosas así? No va a presentar Aquí evidencia están falsa y lo sabes. queriendo presentar evidencia falsa, ¿no? Como yo lo hice. Es una estupidez. Te molestó que te estaba dando una paliza y esto es trampa. ¿A mí? Tú testificaste en el argumento de apertura y en cada ocasión que tienes. Porque ese es el beneficio que tengo por ser mi propio abogado. No me interesa. Si yo te represento y resulta que necesitas testificar, podemos llamarte al estrado. Y si hacemos eso, Aquí es una escena muy importante. Mike Rose está buscando que no se presente evidencia falsa dentro del juicio. Evidentemente esto está prohibido. Ninguna de las partes pueden presentar evidencia falsa. De hecho es un delito. El hecho de presentar testimonios falsos, etcétera, está sumamente prohibido. Pero hay abogados que con tal de ganar juicio, con tal de llevar al tribunal a que genere un punto de vista, pudieran presentar información falsa, pudieran presentar testigos falsos. Aquí considera Mike Rose que esta no es una estrategia correcta y Harvey Specter, en su afán de ganar siempre, tiene pensado hacerlo. Sin embargo, recuerden, puede existir muchas consecuencias en caso de que se acredite que ustedes están incorporando información falsa dentro de un proceso penal. Vamos a seguir con la escena. Interrogarme y quedaré como un mentiroso. Bueno, no sé si te das cuenta, pero ya quedaste como un mentiroso. Y estoy tratando de evitar que quedes como un tonto. Me estoy cansando de que uses esa palabra conmigo. Qué pena, porque a pesar de tus idioteces, aún no puedes presentar a una persona que te recuerde de Harvard. Así que, si quieres tener una posibilidad de representarte, quítate de mi camino y ve a trabajar en tu defensa, porque tengo más con qué atacarte. Pues ahora sí que Mike Rose es el niño chiquito, ¿no?, de Harvey Specter, y generaron técnicas, y obviamente tiene todo su apoyo y todo lo que ha aprendido de Harvey Specter. Entonces Mike Rose es una persona muy segura, es un abogado, bueno, es una persona conocedora del derecho muy segura. Sin embargo, cuando le habla a Harvey Specter, que es otro erudito del derecho, evidentemente lo deja pensando. Aquí en este caso pasó lo mismo. Está pensando si debe de seguir la estrategia de su mentor o si debe dejarse llevar por lo que lo guía su experticia en materia de leyes. Y así es como se va desarrollando este juicio, que va a terminar excelente. Vamos a seguir viendo la próxima escena. Claro que Vamos sí. a ver esta escena. Lola no pudo haber cubierto todas las bases. Debemos hacer que cubra todas las bases. Perdiste la cabeza. Si hablas con Lola, llevas a Gibbs directo a ella y todo esto terminará antes de que Le inicie. diremos a Benjamin que lo haga. No vamos a involucrar a otra persona en tu ¿Y secreto. entonces qué sugieres? Lo que vamos a hacer con toda la evidencia que nos hace quedar como basura. Hallar la forma de que ellos queden como No basura. hay forma de que accidentalmente Harvard olvide poner un estudiante en esta lista. Hay que decirle a Benjamin. Y yo digo que te encerremos hasta que este juicio inicie si vuelves a... En esta escena, lo que trata de explicar Harvey Specter es que la estrategia correcta para poder ganar en juicio, una de las tantas, es desacreditar este testimonio. ¿Por qué es tan importante desacreditar? Recuerden que cada testimonio va a pasar por un filtro. Cada persona que comparece al jurado y que se sube al estrado a declarar va a pasar por un filtro. Primeramente lo va a interrogar la persona que lo presentó. Esa persona seguramente lo preparó, seguramente le dijo qué decir, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado,
está el abogado de la contraparte que lo va a contrainterrogar, lo va a pasar por ese filtro de calidad y va a verificar qué tan veraz es el testimonio de esta persona por medio de un contrainterrogatorio, que lo debe hacer con todas las técnicas necesarias para efectos de poner en duda lo que dice, ya sea porque sea parcial, porque tenga motivo, porque tenga convicciones previas o cualquier otro tipo de parcialidad que lo haga que declare en cierta manera. Aquí un abogado experto, un abogado con tiempo en el campo práctico, debe saber cómo contrainterrogar a una persona para lograr que esta persona pierda fiabilidad. Muchas veces los abogados tratamos de lograr que el testimonio de una persona se declare totalmente falso, que todo lo que dijo no fue cierto. Así no es como funciona el proceso penal. Se trata más que nada de que al pasar ese filtro de calidad, que es el contraexamen, se acredite que la persona no fue del todo clara, que fue parcial en ciertos puntos de su declaración, que mintió tal vez sí en una parte, pero en otra no. Así es como al tribunal se le va a hacer ver que la persona dijo o no dijo la verdad. No hay que esperar siempre buscar que la persona declare totalmente falso toda la información. Eso nomás pasa en las películas y en las series malas. Esta serie es buena, así que aquí no está pasando. Vamos a seguir con las series muy buenas. Yo ya me prendí la verdad. A decirlo. Creo que quien gane decide. Si vas con Benjamin a mis espaldas, antes de que terminemos, ir a prisión será el menor de tus problemas. Para terminar, aquí existe una disputa entre ambas partes de la defensa. Recuerden que Harvey Specter y Mike Ross están llevando su defensa. A diferencia de México, en Estados Unidos sí puede llevar el propio acusado en caso de que sea abogado su propia defensa. Aquí en México sí existe una limitante. Claro que puede intervenir el imputado acusado en cualquier parte del proceso, pero tiene que estar en todo momento acompañado de un abogado defensor. Por acá, en Estados Unidos, es diferente. Pero acá en México siempre tenemos que tener un abogado defensor a nuestro lado, aún seamos los mejores abogados y estemos acusados. Vamos a seguir. Ahora bien, ya vamos a empezar con el juicio en sí. Vienen las escenas en donde los testigos se encuentran en el estrado y empiezan a declarar. Aquí hay que poner más atención. Estuvo viviendo con el señor Ross durante la época en que afirma haber estudiado en Harvard. En un apartamento en el 5307 de Huntington Boulevard, en Brooklyn. ¿Y exactamente cómo pagaba la renta? Era mensajero. Aquí ya está declarando el amigo de Harvey Specter. Oh, espere, estoy confundida. ¿Por qué tendría que recurrir a eso si ya se había graduado? Porque Mike no... ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se explican que el mejor amigo de Mike Rose esté declarando en su contra? Lo que pasa aquí en la serie es que dicen que el fiscal lo amenazó de una u otra manera, en el sentido de que si no declaraba la verdad de lo que sabe sobre los hechos delictuosos, se le iba a acusar por algún delito en la legislación penal de Estados Unidos, se le iba a buscar que ingrese a prisión. Pero ¿qué pasa en México? Vamos a adecuarnos al caso concreto. Esta persona, el mejor amigo de Mike Rose, que ustedes están viendo en la pantalla, vivía con Mike Rose, es decir, eran roomies, para poder explicarme mejor. ¿Qué es lo que pasa? En el proceso penal mexicano sí existe una limitante para declarar, y en este caso nos tenemos que ir al artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Existen ciertos testigos que pueden ejercer su facultad de abstenerse a declarar, y existen algunos supuestos, y uno de ellos es que puede abstenerse a declarar quien haya vivido permanentemente con la persona acusada por lo menos 2 años antes de que hubiera pasado el hecho. Aquí embona de manera perfecta este supuesto. ¿Qué queremos decir? Que si el amigo de Mike Rose, o que si el delito se hubiera cometido en México, el amigo de Mike Rose no hubiera estado obligado a declarar. Pudiera haber utilizado su derecho que tiene para abstenerse a declarar en virtud de que era su roomie. Vamos a continuar. Nunca se graduó. Nunca se graduó de la universidad. Aquí evidentemente el amigo le está metiendo golpecitos aquí a Mike Rose, parece que lo quiere perjudicar. Bueno, ¿será posible que mientras estaba viviendo con usted regresara a la escuela y terminara su educación? Pues no veo cómo, ya que gran parte de su tiempo lo pasaba fumando hierba conmigo. Déjeme entender esto.
Aquí le sigue metiendo información que lo perjudique en su juicio. Vamos a ver cómo llega Harvey Specter a desacreditar su testimonio. Aquí viene Harvey. Evans, ¿no es posible que si Mike Ross viajaba un día a la semana a la facultad ni siquiera pudiera recordarlo? Lo recordaría. Sí, tal vez lo haría, pero de todas formas mentiría descaradamente. Objeción. Señor Evans, ¿no es cierto que es un narcotraficante desde hace años y que su testimonio hoy solo es presentado porque firmó un trato con la señora Gibbs que le da inmunidad? No por eso miento. ¿Por qué no mentiría para evitar ir a prisión? Buenísimo contrainterrogatorio. No, ¿Y si la otra razón fuera para vengarse de un hombre del que siempre ha estado celoso? nunca he estado celoso de Mike Ross. Nunca en mi vida. Está mintiendo justo ahora. Objeción, señoría. Señor Evans, mi siguiente paso va a ser llamar a Jenny Griffith al estrado. Y ella va a declarar que le mintió durante años sobre su narcotráfico. Cuando se enteró de que lo hacía, lo abandonó por Mike Ross. Objeción, lo importuna. Y también va a decir que estuvo celoso de su mente durante toda la vida. Y cuando se enteró de que lo había abandonado por él, estaba muy celoso, como cualquier ser humano. ¿Es cierto o no? Señoría. Cambiaré la pregunta. ¿La señorita Griffith va a cometer perjurio o lo hará usted? Sí, estaba celoso. Estaba celoso. Vamos a explicar en términos jurídicos qué es lo que intentó hacer Harvey Specter. Evidentemente la fiscal ya había hecho preguntas a esta persona, había aportado información valiosa para su teoría. Pero ¿qué está haciendo el abogado defensor? O sea, Harvey. Está tratando de acreditar que su testimonio es parcial y que tiene motivos. Esto se expresa en ciertas técnicas de litigación. ¿Qué significa que es parcial? Evidentemente que tiene una postura determinada o que quiere inclinarse hacia una de las partes del proceso. ¿Y qué significa que tiene motivo? Que tiene una razón por la cual va a declarar no del todo cierto. En este caso lo está mencionando de manera clara, que estaba celoso de él. No significa que porque haya firmado esta postura va a ganar el juicio la contraparte. Pero todo esto lleva a lo que volvemos a mencionar, a desacreditar su testimonio, a lograr que el juez a la hora de deliberar piense todo lo que dijo y en construcción con todas las pruebas que hayan ingresado al proceso, determine si es o no responsable o si debe de darle valor a la teoría fiscal o a la teoría defensiva, según se haya presentado. Esta es una excelente estrategia con todas las técnicas de litigación posibles para desacreditar el testimonio y tratar en su momento de que no se tome o que no se valore conforme al fiscal quiso. En este caso acreditando motivo y parcialidad. Excelente escena, muy importante para los estudiantes que están en este momento queriendo buscar hacerse abogados penalistas, etc. Estas escenas están como anillo al dedo. Vamos a seguirle. Y si él mintió sobre esto, ¿qué nos hace pensar que no estuvo mintiendo en todo lo demás? Ahí termina Harvey Specter con una frase que evidentemente apoya a la persuasión, en donde va de una u otra manera acreditando que por qué no habría de mentir en lo demás si ya mintió en esto. Evidentemente hay que acreditar todos los puntos, no podemos suponer ni especular, pero sí es importante que se vaya creando esa persuasión. Excelente jugada aquí de Harvey Specter. Vamos a seguir con la siguiente escena. Aquí van a interrogar a Donna, que era la secretaria de Harvey Specter. Ahorita vamos a ver. Se trata de un testigo problema. Ahorita vamos a entender por qué se trata de este tipo de testigos. Descuida, Donna. No preguntará directamente si sabías que Mike era un fraude. ¿Y si lo hace? Si mientes. No Aquí está bien preocupada porque sabe que tiene que ocultar información dentro del proceso, ya que suba al estrado. Señorita Paulsen, tengo entendido que usted organizó las entrevistas para el señor Specter para el puesto que tiene Michael Ross, ¿es correcto? Yo ayudé en el proceso, sí. ¿No le pareció sospechoso que el señor Ross no estuviera en la clasificación de la clase de Harvard en su primer año? No, claro que no. ¿Por qué no? Porque nunca he estado en los primeros lugares de clase y soy la mejor secretaria legal. Wow, es una respuesta astuta, señorita Paulsen. Pero si es tan buena en su trabajo, ¿cómo permitió que una persona que no estaba en la lista de entrevistas entrara a solas con Harvey Specter? Seguro reconocerá esta lista después de todo. Usted la escribió. Y parece que su nombre tampoco está en esta. No, no estaba en la lista, pero logró ganarse su entrada. Es lo que hace un buen abogado y es justo lo que estaba buscando. Exactamente cómo ganó su entrada.
que está acreditando la fiscal, Señorita Paulsen. que Mike Rose está acostumbrado a burlar las reglas, ¿no? Esto es lo que busca hacer. Está bajo juramento. Debo recordarle que el perjurio tiene una sentencia de hasta 5 años. Él le dijo que era otra persona. Dijo que era Rick Sorkin. Aquí es importante ver este punto. Este tipo de testigos de valorar si debemos de incorporarlos a juicio o no, porque pueden presentar problemas. ¿Qué es lo que pasó en este punto? Donna era testigo de la contraparte, es decir, lo había ofertado Mike Rose. Sin embargo, también la fiscal la subió para efectos de declararla. No procede, si no fue ofertada en audiencia intermedia aquí en México, que pueda hacer esa estrategia, pero pudiera existir formas de... Al momento de subir a Donna y entrevistarla, prácticamente la destrozó. Hizo que afirmara que Mike Rose es un tramposo y un mentiroso. Sin duda, toda esta información evidentemente va a perjudicar a la teoría defensiva de Mike Rose. Y por eso es que Donna, a partir de este momento, se empieza a sentir culpable porque no pudo mantenerse, no pudo mantener la postura sobre el estrado. Recordemos que es bien importante entender una diferencia. Una cosa es mentir y una cosa es que no se incorpore la información porque no le fue preguntada. Eso para efectos de acreditar el delito de declarar con falsedad ante una autoridad judicial. Muchas veces afirman los abogados de que está mintiendo una persona que se encuentra en el estrado. Sin embargo, a veces no preguntó bien el abogado, no supo cómo interrogar y pues la información no se incorporó. Eso es muy común que suceda, así que no hay que asustarnos ni que los testigos se asusten por haber ahora sí que pensado que mintieron ante el tribunal o algo. Probablemente ni siquiera se les preguntó cómo debía ser o no pudieron ni siquiera afirmar si los hechos fueron o no ciertos. Pero bueno, esta escena muy buena y aquí lo que hace es que pone en tela de duda toda la reputación de Mike Rose. Vamos a seguir. Su primera presentación con el señor Ross fue como un impostor. Yo no dije eso. Dijo que mintió acerca de su nombre y eso lo convierte en un impostor. ¿Va a retractarse de su testimonio? No lo mire. Aquí es bien importante señalar cómo debe de trabajar la persuasión del juez. Al estar viendo inclusive cómo actúa la testigo, cómo se pone nerviosa, cómo voltea hacia sus amigos para que le digan qué debe de decir. Esto es bien importante, por eso es importante que el juez esté presente en todas las audiencias. Evidentemente, si no lo está, será motivo para que el juicio se vuelva a realizar, ¿no? Pero esta es la lógica del sistema acusatorio, que siempre esté el juez presente para que pueda persuadir, que pueda entender qué es lo que está pasando y también captar esas emociones. Es bien importante. Aquí, evidentemente, Donna se cayó. Todo esto va a repercutir en la decisión final que tome el tribunal de enjuiciamiento. Vamos a seguir. Al estrado. Objeción. Vamos con otra de las mejores escenas. Dijo que no podemos presentar a una persona que ubique a Mike en Harvard y yo digo que sí. Señoría. El señor Specter está en su derecho. Que el señor Kirkwood suba al estrado. ¿Cómo sabías que testificaría? No lo sabía. Aquí es bien importante señalar qué es un testigo de refutación. La ley y el proceso penal en México señala al testigo de refutación como la persona que va a declarar, pero que no fue incorporado dentro de los términos habituales para presentar la prueba por alguna incidencia que se haya realizado dentro del juicio. Lo más común es cuando llega un perito de la contraparte y declara, y evidentemente existen elementos para considerar que su declaración no es tan objetiva o que no tiene la pericia que dijo tener o que se está inspirando en información que no la puede llevar a un dictamen claro. Entonces, en ese sentido, es donde se puede presentar el testigo de refutación para efectos de que venga a refutar, tomando como ejemplo la prueba pericial, lo que señaló el perito. Esta es la lógica de la prueba de refutación. Aquí, en este caso, se presenta porque se encontró posteriormente una persona que puede declarar que Mike Rose sí estuvo estudiando en la escuela de Harvard. Evidentemente es una mentira porque todos sabemos, los que hemos visto esta serie, que no estudió. Así que, pero bueno, ese es otro tema. Y así es como se presenta el testigo de refutación. Hasta ahora. Vamos a ver, aquí va entrando ya. Vamos a ver qué dice. Cuando conocí a Mike, pensé, ¿quién es este idiota que solo aparece para los exámenes?
Era el idiota más presumido que haya visto. Pero luego llegué a conocer a Mike cuando discutíamos sobre cuestiones de ética en la clase del profesor Gerard. ¿Un abogado que ha cruzado un límite debe tener otra oportunidad? Yo no lo creía, pero Mike sí. Y es cuando me di cuenta que Mike Ross tiene más integridad y compasión en su dedo meñique. Aquí estamos viendo un testigo que, como se dice en el argot, le está metiendo mucha salsa a los tacos. Le está tirando flores a Mike Ross, diciendo que es lo mejor que ha dado la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos testigos, en la realidad, y por lo menos yo voy a hablar dentro del proceso penal mexicano, es importante regularlos, es importante que no le metan tanta salsa, porque eso, por lo menos a la mayoría de los jueces, les pone un escudote. Lo ven y dicen, ah, cabrón, estará diciendo no la verdad. Entonces, es importante también que se cuide esta parte. Y eso, este testigo viene a apoyar una teoría muy fuerte, que es que Mike Ross sí fue a la escuela, que es prácticamente la teoría acusadora de que no fue a la escuela y que es un fraude, ¿no? Sumamente importante. Cuando lleven un testigo, traten de que sea cálido, traten de que hable como hablaría una persona. Si vas a subir a un mecánico, pues no vas a ver de leyes. No esperes a que hable con términos legales y no esperes a que diga palabras complicadas dentro del argot jurídico, ¿no? Porque obviamente va a decir el juez, como un mecánico vas a ver sobre eso, ¿verdad? Esto es de suma importancia para efectos de lograr un buen juicio. Adelante, vamos a seguir. Que cualquier otro abogado que conozca. Y si estuviera en juicio por mi vida, solo me gustaría tener a mi lado a mi compañero de Harvard, Mike Ross. No, pues le estás Y para dejarlo 100% claro, haciendo mucho la barba, ¿no? ¿en la facultad de Harvard con usted? Sí, como dice. No más preguntas, señoría. La afirmación esencial. Ya escuchamos. Si estudiaba con Mike en la escuela. Señora Gibbs, le daré 24 horas para preparar preguntas. No necesito 24 horas. Que ve la Señor fiscal, Kirby, ¿no es cierto rápido que a hace contrainterrogar. 2 días el señor Ross lo contactó en la calle, afuera de su oficina, y que tuvieron una discusión acalorada? Tengo las fotos, ¿le gustaría verlas? Sí, es cierto. Y no es cierto que Mike Ross le consiguió a su tía un buen acuerdo hace varios meses, y si es condenado es probable que ese acuerdo se cancele. Objeción, le pide que especule. Es abogado de Harvard, él puede especular. Denegada. Tiene razón. Tal vez sea anulado. Pero si cree que es por eso que dije lo que dije, obviamente no me conoce. Entonces, Trevor Evans podía mentir porque está celoso, pero usted no lo haría por su tía. No estoy... Para terminar con este primer capítulo, ¿qué es lo que está afirmando la fiscal? Que el testigo que afirma que Mike Ross sí fue a Harvard tiene un motivo para mentir, que es precisamente que si la persona ingresa a prisión, o sea, Mike Ross, pudiera anularse el acuerdo que le está dando un beneficio libertario a su tía. Eso es un motivo grande para desacreditar el testimonio de una persona dentro de un juicio. Es decir, que esa persona tenga un interés personal, quien está declarando de que a una de las partes le vaya bien dentro del proceso. ¿Qué quiero pensar? Vamos a poner un ejemplo, una persona que está siendo acusada por fraude, que tal vez se encuentra dentro de una sociedad, a la otra contraparte tal vez le interese que a esa persona le vaya mal para quedarse con la sociedad mercantil, etcétera, etcétera. Sucede mucho dentro de los procesos penales. Entonces, esto es lo que está pasando en este momento. La fiscal dice, espérate, si le va bien a Mike Ross, le va a ir bien a tu tía. Es una excelente estrategia para desacreditar su testimonio. Bueno, compañeros, con esta última reacción a la escena, cumplimos con el primer episodio de los 3 episodios que vamos a lanzar aquí a nuestro canal de YouTube sobre el juicio de Mike Ross. Espero que les haya gustado. Les voy a pedir de favor, nos apoyen con un like, nos apoye con suscribiéndose a nuestro canal, porque es la única manera en la que nosotros podemos seguir generando contenido para ustedes, sabiendo si les gusta. Si esto se logra, si logramos que le den 1000 likes a nuestro video, vamos a sacar dentro de 2 días el episodio 2 del juicio de Mike Ross. Abogados transparentes, ánimo, hay que estudiarle. Cuídense.